Acá, por ejemplo, estaba consultando un artículo que publica RT y titula Efecto dominó. Pompeo promete que Estados Unidos ayudará a erradicar el autoritarismo en Nicaragua y Cuba. En uno de sus párrafos dice este artículo, además, miren, aquí les estoy presentando un muy atinado gráfico sobre los golpes de Estado que han sido apoyados por Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Entonces les decía, en uno de los párrafos de este artículo, y que voy a tomar como punto de partida para este momento del análisis, decía Pompeo, sí, la administración del presidente Trump lo ha hecho y lo seguirá haciendo no solo en Venezuela, sino también en Nicaragua y Cuba. Lo señalaba el secretario de Estado estadounidense cuando se le preguntó si la Casa Blanca pretende ayudar a la gente de esos países cuyos gobiernos, según él, están tratando a su gente con dureza, presentando riesgos reales y negándole libertades básicas, todo ello entrecomillado. También sería oportuno recordar un artículo reciente en el Wall Street Journal que aseguraba que las maniobras de la Casa Blanca para apartar del poder al presidente Maduro son solo un primer paso para reconfigurar la región. Nicaragua y Cuba vendrían después. Esto, palabras de Trump. El socialismo está muriendo, la libertad, la prosperidad, la democracia está renaciendo en América Latina. Esto lo afirmaba, recordemos, el presidente de Estados Unidos rodeado de exiliados venezolanos y cubanos. Este se convertirá en el primer hemisferio libre en la historia de la humanidad. Eso fue hace unos días, doctor Atilio, en el estado de la Florida. Sí, ese polémico discurso, como polémico es el presidente Donald Trump. Sí, fue un discurso ahí en la Florida International University, ¿no es cierto?, que es muy conocida porque es un sector así académico muy anticubano, anticastrista, ¿verdad?, en todo caso. Pero lo interesante fue que realmente el discurso de Trump fue bastante vacío, no dijo nada. Se esperaba que hubiera algunas definiciones importantes. Realmente no aportó absolutamente nada nuevo. Tal vez fue lo más llamativo aquello de decir de que el socialismo había muerto. Curiosamente, al día siguiente, Bernie Sanders se inscribía como precandidato en la interna del Partido Demócrata como candidato socialista. Sí. Y hay un dato muy interesante. En menos de 24 horas, Sanders consiguió $6 millones de aportes individuales de pequeños ahorristas. No más de $20 cada uno. Consiguió $6 millones de dólares. Porque salió la noticia, fue comentada. O sea, que hay un sentimiento allí. Oiga, $6 millones latente. de dólares. Yo seguí un poco esto en la televisión convencional de los Estados Unidos y todos los analistas decían que haber conseguido $6 millones de dólares en 24 horas era un récord. Un récord realmente extraordinario, lo cual habla de un cierto sentimiento que va en contra de lo que había dicho Donald Trump de que el socialismo había muerto, etcétera. Son todas cosas que venimos escuchando desde hace 200 años, ¿no? Cada vez yo le traigo a colación estos artículos, doctor, porque como vemos aparece no solamente el nombre de Venezuela, lo veríamos, o sea, lo dejábamos como esbozado en el análisis anterior. También aparece Nicaragua y Cuba como ese famoso triángulo que quieren erradicar los Estados Unidos o la actual administración estadounidense en América Latina. Mira, yo creo que esto va más allá de la actual administración, que por supuesto ha radicalizado el lenguaje, el planteo, pero no nos olvidemos de que quien declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual fue la anterior administración. Fue la anterior administración de Barack Obama, que era la administración, si podemos llamarla así, más progresista que tuvo Estados Unidos desde la época de John Kennedy. Y sin embargo, él hizo eso, y yo creo que eso revela la importancia, la influencia de los lobbies que están vinculados al complejo militar, industrial y financiero de los Estados Unidos. Lo cual demuestra que el presidente de los Estados Unidos manda, pero no manda tanto como se supone, que ahí hay otros grupos que forman aquello que un gran analista norteamericano, Peter Dale Scott, llamaba el gobierno invisible de los Estados Unidos. El gobierno invisible. El gobierno invisible. Nadie los elige, nadie los designa, no responden ante nadie. Pero son los que mandan. Son los que mandan. Porque no nos olvidemos esto, Barack Obama era un hombre de ideas progresistas. Barack Obama, un profesor de Derecho Constitucional. Barack Obama quería cerrar la cárcel de Guantánamo. Hubo un acercamiento ya en los últimos meses de su administración con la isla de Cuba. Con la isla de Cuba fue muy importante el acercamiento que hubo, pero él no pudo cerrar la cárcel de Guantánamo.
¿Y por qué le había dicho? Esa cárcel es una infamia a la tradición jurídica de los Estados Unidos. No podemos seguir teniendo esa cárcel. No quiere decir la base. La base, por supuesto, la cosa, pero la cárcel, en donde hay gente que hace desde el año 2001, que está ahí 18 años presos, sin pruebas, sin cargos, sin sentencia, ¿verdad? Es un escándalo. La quería cerrar, no la pudo cerrar, ¿verdad? Entonces digo, esto viene de muy antes y creo que el gran proyecto de Estados Unidos en este momento, cuando hablan de Nicaragua, Venezuela y Cuba, es hacer que este continente regrese a la situación que existía la noche del 31 de diciembre de 1958, para quienes no están muy familiarizados, el día antes del triunfo de la Revolución Cubana. Tal cual. En un continente totalmente sometido, dominado, etc. Pero eso es imposible. Imposible porque ha habido un cambio fundamental, yo digo un cambio geológico, un movimiento de las placas tectónicas del sistema internacional, porque hoy en día la estructura del sistema internacional presenta varios centros de poder, cuando antes había dos. Estaba la Unión Soviética y Estados Unidos. Era la llamada bipolaridad. Claro, se derrumbó la Unión Soviética y algunos pensaron de que ya el siglo XXI era el siglo americano, ¿verdad? Que Estados Unidos no tendría ningún rival. Algunos de los más avesados dijeron, bueno, cuidado con China, pero dijeron China recién en el 2030 va a ser una potencia económica. Fíjate el error de cálculo. China se les adelantó por mucho. Se les adelantó 25 años por lo menos, ¿verdad? Y China es una potencia económica y, como decía Martí, si es una potencia económica también es política. Rusia, que la habían dado por muerta y había sido humillada, y eso es algo que, por ejemplo, Vladimir Putin le reprochó mucho a Obama, porque le dijo, ustedes no solamente derrotaron a Rusia, ¿verdad?, y a la Unión Soviética, pero ustedes humillaron al pueblo ruso, y eso no se hace. Cuando cayó en ese bache de los años 90. Exactamente. Y Rusia volvió a las andadas. Y Rusia volvió a ser, digamos, un actor protagónico de primer nivel en la arena internacional. Entonces, esta tentativa de decir, vamos a acabar con todo aquello, ¿verdad? Yo creo que lo que estamos viendo ahora son una inflación retórica muy grande del gobierno norteamericano, desde Trump, Pompeo, Pence y todo lo demás, pero al fin y al cabo muy poca acción, porque saben muy bien de que tratar de resolver, así entre comillas, ¿verdad?, resolver la crisis que hay en Venezuela con un presidente autoproclamado y que ha sido reconocido, digamos, por una minoría de países, la mayoría de los cuales son países sirvientes o lacayos de los Estados Unidos, es absolutamente inviable. Lo que se ha demostrado estos últimos días, básicamente el día de ayer, es que la oposición en Venezuela carece de fuerza suficiente como para sostener un proyecto alternativo. Y por lo tanto, Estados Unidos ahora se ve ante esta situación de convocar a esta reunión mañana en Bogotá o en Cúcuta, todavía no se sabe dónde se va a hacer, donde va a ir el vicepresidente de Estados Unidos, van los del Grupo de Lima, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué carta tienen en sus manos? Yo creo que no tienen ninguna. Probablemente puedan hacer algún estropicio de carácter militar. Eso no hay que descartarlo. No hablo de una invasión de ninguna manera, pero probablemente puedan hacer un ataque de sorpresa en contra de alguna instalación militar venezolana o algo que de alguna manera signifique tenga un valor simbólico militar muy grande. Por ejemplo, la fragata Simón Bolívar, ¿verdad? Sí. La escuela que pudiera ser objeto de un ataque, un poco como represalia, pero que demuestra la impotencia de querer arreglar esto y no lo pueden arreglar. Y no lo pueden arreglar porque simplemente el subsuelo del chavismo es muy sólido y muy fuerte. La gente puede estar... Como mismo Estados Unidos, disculpe le interrumpo, sí. Como mismo Estados Unidos en su momento subestimó a lo que hoy es Rusia, la ex Unión Soviética, ¿ha subestimado al chavismo en Venezuela? Totalmente, ha habido una subestimación total. A ver, ellos confundieron las críticas que hace buena parte de la población venezolana sobre temas como carestía, hiperinflación, que son críticas absolutamente razonables, sí. Y que el mismo gobierno entiende que son problemas reales. Lo ha aceptado. Lo ha aceptado y están buscando los mecanismos de corrección, lo cual es muy difícil, porque cuando usted está con un bloqueo, una agresión sistemática como la que sufre este gobierno, es muy difícil resolver las cosas. Pero pensaron de que eso
significaba que la gente estaría dispuesta a echarse en brazos de un gobierno instalado por los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso no es así. Puede haber una minoría en todos nuestros países. Mira, yo recuerdo como si fuera hoy, en el año 2015, en el apogeo de la ofensiva en contra de Dilma Rousseff, hubo manifestaciones en San Pablo en donde aparecían algunos sectores con pancartas escritas en inglés diciendo Estados Unidos vengan a salvarnos. Es un panorama muy similar al que está protagonizando la oposición en Venezuela. Y la audiencia dirá, ¿qué tiene esto que ver con Cuba? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, aunque no lo crea. Y al final del programa usted va a sacar sus conclusiones. Claro. Entonces, incluso decían, US Army come to rescue us. O sea, ejército de Estados Unidos, vengan a rescatarnos. Eso es lo que decía esta gente. O sea, hay en América Latina un núcleo, ¿verdad?, que yo llamo de colonizados cultural y políticamente, que creen que lo mejor que puede pasar a su país es convertirse en la estrella 51 de la Unión Americana, y que tenemos que definitivamente dejar de lado cualquier pretensión de soberanía, autodeterminación nacional, desarrollo nacional, y simplemente plegarnos a los Estados Unidos, ser una estrellita más. Fíjate cuando va Piñera y lo visita Trump y que presenta la bandera chilena doblada de tal manera que cuando la coloca sobre la bandera americana, la estrellita de la bandera chilena parece como la estrella 51 de la bandera americana, que provocó una Eso enorme... simbólicamente tiene una repercusión. Sí. Eso no es fortuito. No, no es fortuito, pero fíjate que Piñera lo hizo como si fuera una cosa, digamos, un gesto de buena voluntad y de cariño hacia los Estados Unidos. Y fue muy mal interpretado en Chile, inclusive por gente de su partido, que son muy proamericanos, pero ya la idea de decir se funde la bandera americana. La anexión. La nación con la de Estados Unidos es demasiado, es demasiado. Pero yo creo que entonces acá hubo este cálculo, pensando de que en Venezuela había mucha gente que estaba dispuesta a recibir, como por ejemplo los franceses recibieron en París cuando llegaron los ejércitos de los aliados, pero la situación era completamente diferente, ¿verdad? Salió la gente a aplaudir, pero aplaudían también a los partisanos que dieron esa gran batalla y que fueron los que realmente contribuyeron decisivamente a la liberación de Francia, aunque la historia que se cuenta es la historia de Hollywood, que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los americanos, cuando en realidad los historiadores militares demuestran claramente que la Segunda Guerra Mundial la ganó el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Pero bueno, esto es algo que obviamente Hollywood no va a decirnos nunca. No, nadie. Evidentemente. O sea, iría contra los principios de la gran nación. Pero eso, un poco volviendo a este tema, Estados Unidos siente esa idea mesiánica de que tiene que guiar a América Latina. Yo te decía fuera de cámara el famoso corolario Roosevelt, ¿no es cierto?, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es desde 1823, pero el presidente Teodoro Roosevelt, que fue el que armó la secesión de Panamá, el robo de Panamá a Colombia, no nos olvidemos que Panamá era una provincia de Colombia, ¿verdad? Él elabora en un mensaje a la Unión Americana lo que se llama el corolario de la doctrina Monroe, que dice básicamente lo siguiente, que el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación moral y política de salir a enmendar cualquier mal gobierno o cualquier desmán hecho por gobiernos corruptos e incompetentes en las Américas y enseñarles la manera como efectivamente se gobierna y castigar a los culpables. Eso está dicho, se llama corolario Roosevelt, es un discurso del presidente Teodoro Roosevelt en 1903 o 1904. Entonces un poco lo de Donald Trump de hoy va más o menos en esa línea, o sea, no es una innovación, por eso esto viene de la corriente más profunda de la sociedad americana, que considera que América Latina les pertenece a ellos, como algunos más de una vez me lo ha dicho en un seminario, you belong to us. O sea, ustedes nos pertenecen. Entonces, todos estos episodios que hemos visto al comienzo del siglo XXI, o empezando con la Revolución Cubana, por supuesto, es algo que va absolutamente en contra de lo que es esta gran tradición política americana por el cual este continente es nuestro, comenzando por Cuba. Lo primero, claro, mira, si tengo un minuto te digo, en el año 1783, miren, estamos hablando... En el siglo XVIII. Bueno, John Adams, que después fue presidente de Estados Unidos, lo mandan a Londres a negociar con la corona británica el restablecimiento de las relaciones comerciales entre las 13 colonias ya independizadas y
el Reino Unido. Fue una negociación muy difícil porque el Reino Unido primero bloqueó, hizo lo que Estados Unidos hace después con nosotros, bloqueó, ¿no es cierto?, las 13 colonias. Finalmente se desarma todo aquello y Adams manda una carta muy interesante diciendo que, bueno, se está normalizando la relación comercial entre las 13 colonias y la corona británica, pero que esto requería una acción urgente para incorporar definitivamente la isla de Cuba a la jurisdicción de las 13 colonias, habida cuenta de la gran presencia de colonias del Reino Unido en el Mar Caribe y que por lo tanto era fundamental avanzar lo antes posible para incorporar Cuba a la jurisdicción de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1783. ¿Desde cuándo se estaba pensando en eso? Mira, yo hice un cálculo así un poquito, ni siquiera había nacido el tatarabuelo de Fidel. Tal cual. Y esta gente ya estaba, porque el tatarabuelo nace en 1793, ¿verdad? 10 años antes del nacimiento del tatarabuelo de Fidel, ya la obsesión americana con Cuba estaba presente en un escrito de quien a la postre fue presidente de los Estados Unidos. John Adams no era un intelectual cualquiera, era un gran diplomático que fue presidente. Ya él decía eso. Por eso digo, los elementos de continuidad, a propósito de lo que hablaba el presidente Díaz-Canel de la continuidad. Somos continuidad, es su lema. Continuidad. Es muy importante la continuidad cubana para contraponerla a aquella otra continuidad.